¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto poder volver a estar el día de hoy con ustedes. Ojalá y se encuentren bien, quédense en casa, cuídense. Aquellos que salen, pues que Dios les bendiga, que los guarde, que bendiga su entrada como su salida. Y pues bueno, vamos a estudiar en esta noche la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Cierre ahí sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar aquí reunidos a través de este medio. Gracias por cada persona que se conectó en esta noche, bendícela. Y Espíritu Santo, toma el lugar que te pertenece, el lugar número 1. Habla a nuestra vida en esta noche. Nutre nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, Señor, háblanos. Necesitamos de ti. Anhelamos de ti, Señor. Tú eres el que nos ayudas y el que nos sostienes, el que nos das dirección, en el que nos habla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, queremos escudriñar tu palabra y que seas tú hablando en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en este tiempo vamos a estudiar la escritura en el libro de Primera de Crónicas, capítulos del 10 al 11. En estos capítulos se nos habla de dos personajes importantes en la Biblia. El rey Saúl es el primero y el rey David. Saúl fue el primer rey sobre Israel, fue puesto por Dios, ungido por Samuel, y realmente pues él fue un hombre que cometió sus equivocaciones como cualquiera de nosotros y no las enmendó, ¿verdad? Él continuó agravando sus males. Y bueno, en lo que podemos ver en estos capítulos, ¿verdad? Pues al equivocarse el rey, pues siempre sufre el pueblo. Lo vemos ahí en el versículo número 2, ¿verdad? Del capítulo 10 de Primera de Crónicas. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. No solamente sufre el pueblo, sino que al equivocarse Saúl como padre, matan a sus hijos. Aquí están en medio de una batalla y estos filisteos matan a sus hijos. Después, al verse él amenazado, Saúl, ¿verdad?, decide, le pide a uno de sus servidores que lo mate. Él tiene miedo y dice, no te voy a matar, o sea, eres el rey, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Y él decide quitarse la vida. Y después, bueno, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que las malas decisiones que tomó el rey Saúl, ¿verdad?, pues acarrearon muerte no solamente para él, sino también para su familia. Él consulta a una adivina, ¿verdad? Lejos de consultar a Dios, en nuestra vida siempre va a haber momentos difíciles. Siempre va a haber momentos en el que tengamos que esperar, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Y él, en lugar de hacerlo, ¿verdad?, consulta a una adivina, ahí como lo podemos ver en el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una adivina. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Samuel, ¿verdad? Como él no espera. Él consulta a Dios, dice que él ora, que él le pregunta en Turín y Numín, y Dios no le responde. Entonces, ¿él qué hace? Va y consulta a la adivina y quebranta principios. No obedece a Dios, no obedece su palabra, y pues las consecuencias son inevitables. Los pecados nos alcanzan tarde o temprano. No hay hombre tan encumbrado para que pueda quedar exento del juicio de Dios. Él había sido escogido, pero desafortunadamente pues él no obedeció, ¿verdad? Él no obedeció lo que debía obedecer. Y sobre todo, ¿verdad?, tampoco no le dio gloria a Dios en sus éxitos, ¿verdad? Por el contrario, él se enalteció a sí mismo, ¿verdad? Y pues acarrió un juicio en contra de su vida.
Nosotros debemos de ser siempre muy cuidadosos, de darle siempre la gloria a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Reconocer que Dios es el que nos permite vivir, el que nos permite aún lograr cosas, ¿verdad? No es por nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad humana. Cuando nosotros salgamos de este tiempo, o inclusive quizás ya estemos pensando, ya estemos trabajando en cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a luchar, cómo vamos a continuar, porque no debemos de quedarnos doblados o no debemos de quedarnos tirados, ¿verdad?, en el piso. Debemos de levantarnos en el nombre de Jesús y superar este momento difícil, superarlo en el nombre de Jesús, y ya ir pensando, bueno, ¿qué voy a hacer, Señor? Ya vengo orando, ya vengo planificando, ya me vengo proyectando. Después de esto, ¿qué va a pasar si me quedé sin empleo? Yo sé que es difícil, hermana, es que usted no sabe. Bueno, yo le voy a decir que cada persona vive sus luchas personales, ¿verdad? Y yo puedo animarle y decirle, no nos quedemos ahí, levantémonos en el nombre de Jesús y vayamos más allá. Pensemos, oremos, meditemos, aún escribamos metas, nos proyectémonos y digamos, voy a hacer esto, voy a ir, voy a levantarme, ábreme puertas, Señor, muéstrame, ponme personas adecuadas, ábreme camino, y Dios lo va a hacer. Pero si nosotros de pronto decimos, es que mi capacidad no puedo, o me limito, me frustro, ya no vamos a avanzar. Por el contrario, nosotros mismos nos estaremos limitando cuando Dios quiere llevarnos a más, y sobre todo que Él se quiere glorificar. Tú lo consideras, Él te va a levantar. Lo que pasó con David. David fue un hombre que temió a Dios con sus equivocaciones. También tuvo equivocaciones, pero ¿saben qué? David entra en el capítulo 2 ahí en posesión. Él ya había reinado 7 años sobre Judá. Ya la gente lo conocía. Sabían que amaba al país, que lo servía, que había sido designado por Dios, y lo ungen por rey. Ahí en el versículo 3 del capítulo 11 dice la escritura, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Pacto delante de Jehová. Qué importante. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Él es ungido. Hay un orden. Él hace lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer, en la forma que tiene que ser, en lo que Dios le dice, y entonces Él toma un reto, ¿verdad? Y decide proteger al pueblo, y el pueblo le promete fidelidad. Y Dios estaba con David, como lo dice en el versículo 9. David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Quieres crecer? Dices, hermana, es que ha sido difícil, en lugar de crecer me siento más desanimado. Que este tiempo sea para crecer espiritualmente, para crecer como persona, para crecer como padre, como madre, como hijo, en todas las áreas. Siempre debemos de ir a más, porque Dios quiere que nosotros vayamos a más. Pero ¿sabes qué? Dios quiere estar contigo en la toma de tus decisiones. Consúltalo. Así como lo hizo David, tenía un corazón para con Dios, y Dios le permitió crecer. Y mire, pone siempre a nuestro lado personas que trabajen juntamente por la misma visión. Uno no puede andar con la vida haciendo las cosas solo, por sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar a alguien, y Dios siempre va a colocar personas adecuadas, personas idóneas, personas que fortalezcan la visión, personas que aún, ¿verdad?, se esmeren, que quiten el protagonismo, el egoísmo de decir yo lo logro, yo puedo, yo hago. Cuando caemos en eso, en lugar de progresar, vamos a estancarnos, o vamos a permanecer en el mismo lugar y no vamos a avanzar. Más sin en cambio, si nosotros, ¿verdad?, nos solidarizamos, aún al salir de esto vamos a necesitar solidarizarnos y echarle ganas y juntarnos, y a lo mejor hacer, asociaciones, asociarnos con personas y decir, bueno, vamos a salir adelante, vamos a echarle ganas, pongamos un negocio, Dios te va a dar luz.
No te preocupes, no te desanimes. Consulta a Dios. Y fue lo que pasó con el rey David. Él le puso hombres valientes, los valientes de David, los que salieron de la cueva de Adulán, dice la escritura. Ahí en el versículo 15 del capítulo 11. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. La cueva de Adulán, realmente de ahí salieron los hombres. Ahí en 1 Samuel capítulo 22 podemos leer cuando David está huyendo, ¿verdad? Para que no lo maten, él ahí se esconde y dice que ahí estaban los enlutados, los amargados de corazón, aquellos que uno dice, híjole, ¿de verdad esos hombres van a luchar? Pues sí, esos hombres fueron los que Dios usó. Dice la escritura que fueron hombres valientes, hombres esforzados, hombres que salían adelante, que le echaban ganas, hombres fuertes, hombres valientes, hombres que no se echaban para atrás a la primera, hombres que no murmuraban de David, sino por el contrario, lo apoyaban, lo animaban, estaban con él. Y tan fue así que cuando David pide agua, fíjense, dice ahí, David pide agua, en el versículo 17 del capítulo 11 dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 valientes rompieron por el campamento de los filisteos, eran los enemigos y más poderosos que ellos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes, parte del grupo de los valientes de David, ¿verdad? Ellos se levantaron, escucharon la necesidad y fueron y corrieron. Pero ¿saben qué? David tenía un corazón de siervo, un corazón de pastor, un corazón, porque él primero no quiso tomarla porque se rehusó a satisfacer sus deseos, a satisfacer sus caprichos. Él se quería solidarizar con ellos 3. Él tenía devoción a Dios. El agua era demasiado valiosa y por eso la derramó en libación a Jehová. ¿Por qué era demasiado valiosa? Porque ellos habían arriesgado su vida. Y por último, él tenía ternura para con ellos y él veía el esfuerzo que ellos habían hecho. Él tenía empatía con la gente que trabajaba con él. Él no se ensoberbecía y decía, pues sí, me la deben, yo soy David y tienen que hacer todo por mí. No, él fue un hombre humilde que se hacía con ellos. Nosotros, para poder trabajar en equipo, debemos de ver siempre a los demás igual o aún mayor que nosotros, porque aún fue la actitud que Jesús tuvo. Y bueno, estos hombres hicieron hazañas por amor, lo hicieron porque se pusieron la camiseta. Ellos crecieron gradualmente. No solamente creció David, crecieron todos. Todos crecieron y nosotros debemos de tener esa actitud. No solamente debo de crecer yo, debe de crecer toda mi familia junto conmigo. Todos debemos de desarrollar nuestras capacidades e ir más allá. Ellos eran hombres de mando. Fíjense en el capítulo número 12, dice la escritura en el capítulo 8, y también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y también en el 14 dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Eran hombres en quien David confiaba.
Eran hombres que se ponían la camiseta y que sabían y comprendían cuál era la visión. Nosotros estamos trabajando ahorita en la iglesia en casa. Y si nosotros entendemos la visión que Dios nos ha puesto como iglesia, que es ganar a uno más para Cristo, no importa que nos vea el pastor o que lo llevemos a la iglesia o con el líder, nosotros vamos a entender en nuestro corazón para quién estamos trabajando. Y estamos trabajando para el Señor Jesús. Si tú tienes a tu vecina, no sé, el compañero de trabajo que tiene ansiedad, temor, comparte de la palabra, compártele, conéctate con él cuando tú tengas tu tiempo de devocional. Ahora tenemos Meet, tenemos Duo, nosotros lo estamos haciendo, nos conectamos como familia y nos estamos uniendo para orar, para poner nuestras peticiones, nuestras necesidades, agradecimientos y de esa manera poder edificarnos, porque estamos entendiendo. A lo mejor nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, como dice la Escritura, pero sí contra principados en las regiones celestes. Y ha habido respuesta a nuestras oraciones, porque hemos visto cómo Dios ha restablecido la salud de las personas por las que estamos orando. Así que no te desanimes. Busca, mándanos mensaje por WhatsApp, mándanos mensaje por Messenger, déjanos aquí abajo tu comentario si necesitas, ¿verdad?, que te ayudemos, si quieres conectarte con nosotros en el tiempo devocional, eres bienvenido. No estás solo, no estás sola, y sobre todo, no dejes solos a aquellos que ni siquiera conocen de Cristo. Ellos te necesitan. David tenía estos valientes, nosotros te necesitamos a ti. Necesitamos que te pongas las pilas, que seas valiente, que te esfuerces. Nuestra esperanza está en Jesús y sabemos que este tiempo es un tiempo con propósito. Es un tiempo en el que tenemos que crecer, en el que tenemos que esforzarnos. Dios está añadiendo. Dios hará algo. Dios, ¿verdad?, aún nos está llenando, nos está llevando a más y más y más. ¿Y saben qué? La Escritura en estos capítulos más adelante, ahí del 23 en adelante, podemos leer cuántos miles se añadieron a David. Miles para luchar con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cuando tú atiendes el llamado de Dios, Dios respalda tu llamado. Dios te va a levantar. Dios te va a ayudar. Dios no te va a desamparar. No tengas miedo. Que tus temores no sean más grandes que el Dios en el cual has puesto tu confianza. Porque sabes que más adelante, y creo que mañana la persona que comparta lo va a tocar, lo va a mencionar, más adelante vemos cómo David consultaba a Dios para subir a la guerra y Dios le daba la victoria. No eran los miles que eran importantes y valiosos, era que Dios estaba con él y Dios le daba la victoria en medio de las situaciones difíciles. No te preocupes, no te angusties. Sea un hombre, sea una mujer valiente bajo los propósitos de Dios. Levántate, ora, lee la Biblia, escudriñala, ve más allá, es tuya la Biblia, sus promesas, sus verdades. Dios está contigo, como estuvo con David, va a estar contigo. Tenemos nuestras equivocaciones, es un tiempo en el que estamos con familia, es un tiempo en el que tenemos roces con los hijos, en los que tenemos pleitos, sí, los hemos tenido, en el que quizás se puede salir un grito, pero no permitas que eso, no permitas que el orgullo, no permitas que la ira, que la contienda, que la división sea más grande que el momento de perdonar, que el momento de reflexionar, que el momento de decir quiero tener paz, voy a ceder, no me equivoqué, no fallé, la otra persona se equivocó, la otra persona se falló, pero bueno, va de por medio tu paz y sabes que tu comunión con Dios. Dios habita en un corazón sano, en un corazón limpio y Dios quiere habitar en tu corazón. Tú que quizás estás escuchando por primera vez dirás, híjole, yo quiero, ¿verdad?, experimentar
esa dirección para poder salir de mis problemas económicos, de mis deudas, de mis problemas familiares. Estoy a punto de divorciarme, mis hijos no me obedecen, estoy enfermo, me siento mal, me siento desesperado, me siento ansioso. Yo te puedo decir, tú puedes gozar de estas bendiciones. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Jesús: entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y entonces vas a comenzar a experimentar una vida diferente, una vida de paz, una vida de propósito, una vida en la que tú le preguntas a Dios y Dios te responde, porque Dios responde. Yo te voy a invitar a que tú hagas esta oración conmigo. Y si puedes cerrar tus ojos solamente para que no te distraigas ahí donde tú estás y la hagas con todo tu corazón, repite esta oración y dile: Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te agradezco por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por mis pecados, por mis faltas. Gracias, porque algún día Él murió por mí para que yo pueda tener una vida eterna. Derramó hasta la última gota de su sangre para que yo pudiera tener acceso al Padre. Necesito de tu paz, necesito de tu dirección, necesito de tu fortaleza. Entra a mi corazón. En el nombre precioso de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y que algún día esté ahí delante de tu presencia. Hago esta oración con un corazón sincero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos tu nombre para que estemos orando por ti. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Los bendigo, hermanos. Cuídense y sobre todas las cosas confiemos en Dios. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Gracias.